Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta vez aquí. Hoy vamos a discutir de grandes temas, o son un conjunto de pequeños temas que configuran el gran tema, o lo que podríamos denominar lo que es la cuestión escolar contemporánea, especialmente referida, como siempre hacemos en este programa, a las cuestiones de la educación general básica obligatoria. Ya estamos en un periodo preelectoral, no se están discutiendo muchos programas, se están discutiendo más bien el tema del poder, pero esperamos que en algún momento vayamos al grano y podamos incorporar los grandes temas de la agenda nacional, entre los cuales está la cuestión educativa. Bueno, para discutir estos grandes temas hemos traído dos grandes personajes, porque son personas que tienen una trayectoria en el campo intelectual, en el campo académico y además también en el campo político. Es un lujo. No todos los intelectuales tienen la ocasión también de incidir en el campo de la política educativa en forma directa. Lo presento rápidamente. Seguramente la mayoría de la gente, al menos de la capital del Cava, conocen seguramente a Roxana Peraza, porque, entre otras cosas, aparte de académica, licenciada en Ciencia de la Educación, con una maestría en Educación en Flaxo, ha sido ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, no muchos, digamos, somos todos jóvenes. Actualmente, bueno, es asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y tenemos también a Mariano Narodowski, también ampliamente conocido, académico, y también ex ministro de Educación de la ciudad, así que es un privilegio para mí, son dos personas que respeto mucho, con los cuales me gusta dialogar, aprendo con ellos y espero que todos podamos aprender. Pero vamos para entrar al gran tema de la educación general básica. Es una especie de lugar común ya decir que la escuela está en crisis. Todos hemos escrito algo usando este término, usando otros. Bueno, vos creo que tenés un libro, Mariano, sobre la crisis de la educación, o lo de la escuela, no me acuerdo. Un título, está el concepto crisis en el título. Vos seguramente algún tipo de crítica todos tenemos críticas que hacer al sistema educativo. Yo, como digo, el sistema escolar está bajo sospecha, porque esta sospecha tiene distintas fuentes, recibe muchos tiros el sistema escolar. Tiros, piedrazos, tomatazos, vienen de distintas partes, vienen por derecha, vienen por izquierda, vienen del centro. ¿Cómo podemos explicar? Alguien podría decir, bueno, pero siempre estuvo en crisis el sistema escolar. Son algunas de las cuestiones que se suelen decir. Siempre estuvo en crisis, siempre se lo quiso reformar. Una de las pruebas, de las evidencias de que está en crisis es que todo el mundo la quiere reformar. Y no solamente en Argentina, en casi toda América Latina. Hacer política educativa es reformar la escuela o transformar la escuela, revolucionarla. En fin, hemos usado un montón de términos, se nos agotan los términos ya. ¿Cuáles creen ustedes de las cantidad de críticas que se le hacen al sistema? Algunas son críticas más parciales, otras son más radicales. Algunos creen que este sistema tal como está configurado está agotado y hay que rediseñarlo, digamos, de pe a pa desde sus cimientos. Otros creemos en reformas más profundas, estructurales, pero manteniendo ciertos pilares básicos, clásicos de lo que es el sistema escolar. ¿Ustedes cómo se sitúan frente a este gran debate acerca de la escuela? ¿Por dónde arrancarían si tuvieran que definir cuál es el problema o cuál es la cuestión escolar contemporánea? Bueno, Flor de pregunta, ¿cuáles? Yo creo que sí, no podemos negar que la escuela está en crisis, esta escuela está en crisis, seguramente acá todos estamos de acuerdo en eso, y creo que post pandemia me parece que no hay ninguna duda que la escuela no enseña lo que prometió en algún momento que iba a enseñar. Me es difícil pensar que para los próximos años va a seguir esta escuela o tendría que seguir esta escuela tal como está ahora, porque bueno, es una escuela donde está mostrando algunas cuestiones que no está funcionando, sobre todo no está funcionando para aquellos sectores que les prometió que iba a funcionar, sobre todo para los sectores más pobres de esta población, ¿no? Y entonces me parece que sí, que es entendible, que es escuchable, que es interesante poder pensar que sí, que esta escuela está en crisis y que es muy difícil pensar que en las próximas décadas esta escuela tiene que seguir como la conocemos ahora, ¿no? Según características básicas sería que no cumple con la promesa de, no digo construir una sociedad igualitaria, pero por lo menos para achicar diferencias. No está cumpliendo con esa promesa, que es una promesa casi fundacional. Claro, también sabemos que la escuela sola no puede. Hace muchos años
muchas décadas que la escuela sola no puede achicar diferencias. También la escuela, para algunos sectores, no está enseñando lo que se propuso poder enseñar por un montón de factores que son algunos propios de la escuela y otros que exceden a la escuela. Entonces, a mí me parece que podemos llenar de mucho contenido de qué es lo que está en crisis en la escuela y fundamentalmente me parece que este formato escolar sí está en crisis de hace mucho tiempo y me es muy difícil pensar que este formato va a seguir o seguir trabajando para que este formato continúe con parches, ¿no? Por un tiempito lo vamos a mejorar por acá, otro tiempo por acá. A mí me parece que sí. Esto estamos haciendo un juicio de valor. Como todo juicio de valor supone un parámetro. Es decir, ¿qué se espera de la escuela? ¿Qué se espera hoy de la escuela? Bueno, ¿Qué es legítimo esperar de la escuela? ¿La sociedad espera, toda la sociedad espera las mismas cosas de la escuela? Por ahí lo que habría que hacer, para no hacer un juicio de valor, es medir, un poco lo que decía Roxana, es medir a la escuela por su propia promesa. La promesa fue la promesa del iluminismo del siglo XVII, la promesa de la pansofía, de que todo el saber humano es para todos los seres humanos, la ilustración general, la educación popular, tuvo varios nombres a lo largo del tiempo, pero era básicamente de que la escuela era un instrumento fenomenal para que todos los Homo sapiens se reencuentren con la escritura, porque viste que en el 7000 a.C. hay un momento en donde el principal medio de conocimiento ya no es lo oral, sino que es lo escrito, y ese es el momento donde una parte mayoritaria de la población queda fuera de algún tipo de conocimiento. Entonces lo que hace la escuela es restablecer eso y decir, bueno, este es el instrumento, porque la escuela siempre fue un instrumento, para lograr que todo el saber humano sea para todos los seres humanos, dicho con distintos registros teóricos. Esa es la promesa. Saber letrado, hasta quedó el adjetivo. Una persona letrada es una exactamente, persona que... el saber letrado, tal cual. Y esa promesa, si bien obviamente la escuela fue, o lo escolar fue un instrumento maravilloso, porque nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta gente que tuviese acceso a la escritura. Pensemos, según la UNESCO, es el 75% de personas alfabetizadas hay en el mundo. No tengo los datos de hace 200 años, pero supongo que debe ser 0,00075. Entonces eso fue fenomenal. Ahora, no cumple la promesa. Eso yo creo que y pareciera que, un poco retomando a Roxana, que con este formato por lo menos, no sé si habrá otro, pero con este formato no da la impresión de que lo pueda cumplir. Hay un trabajo reciente del Banco Mundial que a mí me interesa mucho. Si bien el concepto que trabaja es pobreza-aprendizaje, que no me gusta, yo prefiero llamarlo fracaso escolar masivo, como hacen nuestros amigos Flavia Terici y Ricardo Vaquero. Y el fracaso escolar masivo a nivel mundial es del 50%. O sea, el 50% de los chicos que tienen 10, 11 años o no van a la escuela o van a la escuela y no aprenden a leer. Sí, en América Latina está por ahí el 50% con los PISA, ¿no? Exactamente. Los 15. Entonces, esto es a los 10, 11. Entonces, ahí claramente te das cuenta que hay cuando es la mitad de la humanidad que está por fuera de esa promesa, bueno, un problema hay, claramente un problema hay, y la tecnología escolar no está pudiendo cumplir con su propia promesa. Ahora yo les propongo un jueguito. Yo creo que si tuviera que dibujar el mapa de las posiciones, de las explicaciones típicas, yo creo que hay 3 grandes explicaciones típicas. Así que hay que buscar una explicación de por qué no cumplen con esta promesa. Sí. Hay una primera que es, estoy pensando mucho en la Argentina, es la explicación culturalista que hay crisis de valores, la teoría del decadentismo. Sí. El decadentismo cree que las cosas sociales, la escuela, los maestros, son como sustancias o esencias que existieron en forma pura en un pasado nunca muy determinado y que luego se fueron degradando, se fue deteriorando, hay una decadencia. ¿Y cómo se explica? Educativa. La teoría de la tragedia, sí, creo que Jaime es el que lo expresa muy explícitamente. Claro, son los, esa posición. Exactamente, esa es la pérdida de valores. Pone primero los valores, no la materialidad, sino que son los valores. Ya no hay, los maestros no tienen vocación, los alumnos no quieren estudiar, no se interesan por el conocimiento y la cultura, hay que cambiar los valores. Es un problema de valores, ¿viste? De decadencia de valores. Ese es los culturalismos. Hay otro que tiene otra explicación, más quizás, no sé, desde el polo neoliberal, como la escuela que tiene problemas es básicamente la escuela pública. El problema es que es del Estado, y el Estado es un mal administrador.
No se puede esperar que el Estado, especialmente en un Estado gigantesco, ¿no? Este elefante burocrático, porque la escuela es burocrática, es masiva, súper regular. Es imposible, digamos, mejorarlo. Aquí hay que despertar al elefante burocrático, o sea, cada diagnóstico tiene ya aparejada una especie de estrategia de intervención. Hay que despertar al elefante burocrático a través de mecanismos de competencia, cuasi mercado, elección de establecimiento, autonomía del establecimiento. Hay toda una batería muy armada. Sí. Y después tenemos otra que es más pobre, creo yo, que dicen, bueno, el problema es que no, es un problema de financiamiento. Se ha empobrecido, no se financia la escuela pública, se desfinanció la escuela pública, por lo tanto el problema es un problema de pobreza de recursos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Metiéndole más plata al sistema escolar. Es una alternativa que muchas veces encuentro presente en ciertos polos, entre comillas, pondría yo progresista, que yo discutiría, digamos, hasta qué punto. Que me parece muy simplista de todas maneras. Son muy esquemáticos, pero ustedes, respecto a estas tres grandes explicaciones, ¿qué tipo de posición? Bueno, ¿cómo se posicionarían? ¿Puede haber una cuarta, creo que una ninguna. quinta? Estas tres son las que yo dibujo así en forma No, muy rápida. sí, me parece que son parte de posibles explicaciones. No encuentro... Perdona, no dije, para mí son insatisfactorias, le doy vuelta a la carta. Para mí son insatisfactorias las tres. Tienen elementos de verdad cada una de ellas, ojo, porque si no, no tendrían éxito. Toda profecía exitosa tiene algún anclaje en la realidad, pero bueno, en fin, te dejo seguir. No, me quedé pensando en la pérdida de valores, porque el tema del financiamiento sí es verdad que hay que invertir, sin duda. Pero también sabemos, la historia nos ha advertido en ese sentido, que invertir sin direccionalidad, sin algunas hipótesis de trabajo, no tiene mucho sentido, ¿no? Y aparte, bueno, hablando de este país, de este querido país, también el tema de la inversión educativa es un problema, ¿no? Por el tipo de gobierno que nosotros tenemos, el tipo de gobierno educativo que tenemos, ¿no? Tenemos un Estado nacional que no tiene competencias sobre las escuelas y tenemos estados provinciales que por supuesto tienen la competencia en la administración. Entonces ahí el tema del financiamiento entra a jugar un papel bastante complicado de entender y que el financiamiento, por lo menos para mí, no se puede deslindar del tipo de gobierno que es. No estoy hablando desde el punto de vista ideológico partidario, sino de la forma organizativa que tiene este país, que es compleja, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que ninguno de los tres acá diría que el financiamiento en educación es un tema menor. Por supuesto que no alcanza, también no alcanza, ¿no? No alcanza poner todas las fichas, no alcanza a poner todas las fichas allí. Y me parece que con respecto a, por el otro lado, tenemos un Estado elefante, entre comillas, habría que ver. La solución es un Estado mínimo. Tampoco la historia reciente de este país ha dado cuenta que algunas iniciativas e incluso algunos discursos políticos educativos en relación a esta concepción tampoco han encontrado allí una beta de solución. Y después, con respecto a la pérdida de valores, bueno, yo creo que sería como el que menos suscribo, porque bueno, no creo que haya una pérdida de valores y no sé cuál es el punto de referencia para decir que ahora no los hay y cuándo sí los hubo, ¿no? Quizás no, voy a meter otro tema, pero no lo quiero meter, pero... me agarra la timidez. Lo que quiero decir es que típico cuando uno piensa o cuando se piensa en el trabajo de las maestras y de los maestros, bueno, ahí hay una condensación de, bueno, ya no tienen los valores, no tienen la misma ecuación, no cuándo los tuvieron y cuándo estamos tratando de reeditar eso como modalidad de trabajo de los maestros y de las maestras. En ese sentido digo que, bueno, habría que ver cuándo los hubo esos valores y como si ahora no hubiese valores. Yo creo que hay otros valores ahora, ¿no? Y no sé cómo ponderar si son mejores o peores, si esa es la medida de ponderación. Sí, hay como dos niveles de respuesta a tu pregunta. Uno es el que dio Roxana, que después me gustaría que conversemos porque hay algunas cosas que estoy acordado y otras que no tanto. Pero básicamente la pregunta original tuya, más genérica,
Por ahí como método para responderla veamos qué países tienen altos niveles de cohesión social, o sea, valores, qué países tienen alto nivel de financiamiento educativo y qué países tienen un Estado presente. Estado presente, entre comillas, puede ser Suecia, que tiene un sistema de vouchers y es uno de los países con menos pobreza de aprendizaje, porque le va bien en las pruebas PISA no, pero en las pruebas de otras sí, bueno, en fin, y ahí es una sociedad muy integrada, bueno, ya sabemos lo que siempre la ponemos Suecia, pobre de ejemplo de nuestras antítesis. Entonces, ahí lo que ves es que es cierto que los sistemas escolares funcionan mejor, entonces que si le pudiéramos meter las tres, que no, tampoco estoy tan de acuerdo, ¿no? Eso sí coincido con Rosana, pero si pudiéramos meter las tres, sobre todo no estoy tan de acuerdo con la de los valores, pero si pudiéramos meterle las tres, entonces uno diría, entonces Argentina, por ejemplo, sería como Suecia. Y en realidad hay un problema porque hay muy pocos países del mundo que no tienen problemas de pobreza de aprendizaje, de fracaso escolar masivo. Incluso países altamente desarrollados que tienen enormes problemas de pobreza de aprendizaje. Por ejemplo, dentro de Estados Unidos hay algunos estados, sobre todo el Nuevo México, los estados más pobres, tienen problemas de aprendizaje bastante parecidos a los de Chile, por poner un... Países que no tienen un gran desarrollo económico como Cuba, tienen un nivel de aprendizaje muy importante. Después vamos a ver si se enseña marxismo, leninismo, etcétera, pero leen de corrido los chicos. Entonces ahí tenés otra cosa. Tenés muchos países autocráticos que tienen muy buen nivel educativo. Vietnam, China, bueno, podrías poner a Cuba ahí, que no hay democracia, y muchos países de la ex Unión Soviética, que también son países que tienen una estructura muy rígida y jerárquica, y también tienen buenos resultados. Entonces, la verdad que es muy difícil determinar, para mí es muy difícil determinar cuál es el camino. Y cuando la gente se queja, ¿vos pensás que Argentina es un caso especial? Sí, yo creo que Argentina es un caso especial como muchos otros. Eso no nos hace paria internacional, ¿no? Como decían algunos frente a Estados Unidos. No estoy diciendo que seamos parias, pero que cada uno es distinto a los demás, que podemos aprender mucho de los otros. Pero me parece que justamente, yo soy profesor de educación comparada, perdón por el sesgo, pero yo creo que mirando la educación comparada a nivel mundial te vas a encontrar que no hay una única receta. Entonces vos decís, bueno, las grandes ciudades chinas tienen o Singapur, pongamos. Singapur está en el top de las pruebas internacionales. En Singapur te robaste algo y te cortan la mano y le metiste los cuernos a tu mujer y de Dandia la tirás y no hay libertad de prensa y no hay internet libre. Entonces, ¿qué quiero yo? No, sí, está bien. Entonces ahí hay un punto. El segundo punto, ya te termino, que es lo que planteaba Roxana. Ahí sí, hablando de la Argentina, yo creo que los tres puntos tienen algo de razón. Voy a ver el vaso medio lleno los tres, aunque si que después podemos hablar del vaso medio vacío. Hay un problema con el Estado, claramente, hay un problema con el Estado, en el sentido de que no solamente en educación, el Estado no da soluciones, y cuando digo el Estado no digo los gobiernos, el Estado argentino. Tenemos un problema con eso. No creo que sea un fracaso, como han dicho en el día de la fecha, no creo que la Argentina sea un fracaso, pero hay problemas del Estado que el Estado tiene que solucionar, por ejemplo, que recaudamos más impuestos, el Estado Nacional recauda más impuestos, tiene muchas más funciones y no los cumple adecuadamente, y esto en todos los gobiernos. Entonces, uno, yo creo que hay un problema con el Estado. Un segundo problema con el financiamiento educativo. Por ejemplo, la ley de financiamiento educativo dice 6% para la educación, el único año que se cumplió fue en el 2015. Yo estoy sacando la cuenta con los chicos, ellos están trabajando con los chicos de Argentinos por la Educación, y estamos viendo que se perdieron 12% en 12 años. O sea, la Argentina le debe a sus futuras generaciones el 12% del PBI acumulado año, es un montón de plata. Es un montón de plata. Y la tercera cosa de los valores, donde ahí sí tengo un desacuerdo un poco mayor con Roxana en este sentido, pero tampoco estoy tan seguro. Yo creo que no es que hay un problema de valores, pero sí que la escuela era una tecnología que funcionaba en base a combustible adulto. Y hoy ser adulto no es tan importante. Las relaciones son las relaciones sociales son equivalentes, son simétricas, son aplanadas. El conocimiento del adulto maestro no está legitimado de origen, se lo tiene que ganar
todos los días, incluso los universitarios tenemos que salir todos los días a demostrar que lo que sabemos es valioso. Sí. Que la alianza entre la escuela y la familia está completamente resquebrajada, ¿entendés? Porque la familia, y no solamente en la Argentina, por miles de motivos, muchas familias entienden que los docentes son el malo de la película. No es acá, en la Argentina, es general. Sí. Y tiene una actitud violenta. Bueno, yo creo que ahí sí hay un cambio cultural en donde la tecnología escolar no logra adaptarse a esta nueva situación. Ni siquiera estoy diciendo... Y esto sí yo me separo de Guillermo Jaime Echeverri, con quien tengo muy buena relación personal, pero yo no creo que haya que volver a lo anterior. Primero porque no sé si existió. Es imposible. Y segundo porque es lo que tenemos acá, esa es la realidad. Y no sé si lo de antes tampoco era tan bueno. Pero sí tenemos que considerarlo como un hecho, ¿no? Que ser adulto es muy difícil. Para mí la más débil me parece la explicación culturalista, porque tiene un supuesto sociológico de que la sociedad existe en sustancias, el bachillerato, el maestro, muchas veces en las charlas con docentes, pero me dice, profesor, ¿qué es para usted un maestro? Una pregunta impertinente desde el punto de vista sociológico. ¿El maestro qué? ¿Joven, viejo, de ahora, de hace 30 años, 50 años, de privado, de público? Lo que existe son relaciones. El bachillerato que yo hice, con este bachillerato de hoy, lo único que tiene en común es el nombre. Exacto. No tiene nada que ver un bachillerato donde íbamos el 15%, 13%. Yo tardé 2 meses para conseguir trabajo siendo un pobre estructural. Éramos, Hoy que tiene un bachiller, por tener bachillerato no va a tener trabajo, porque ya cuántos son, hoy salieron los datos, ¿no? Sí. De cuántos porcentajes de 25 a 30 años está por encima del 70% tiene bachillerato, dentro de poco todo el mundo va a tener bachillerato, todo el mundo no va a tener trabajo. Pero claro, que esta idea de que nos manejamos con sustantivos, como decía Borges, nos hace creer que existe una sustancia, que es el bachillerato, que se degradó, ya no tiene el valor que tenía antes, que sociológicamente no se puede pretender porque es otra cosa. Pero de repente, perdón, Roxana, pero de repente por ahí la explicación culturalista nos está diciendo otra cosa. No la tomo en serio, o no estoy de acuerdo, pero se está diciendo otra cosa, y es que muchas veces la escuela no tiene no tiene capacidad de interactuar en un mundo sin adultos. No tiene capacidad de interactuar en ámbitos donde las jerarquías están rotas. No, porque han cambiado las relaciones de poder entre jóvenes y entre los chicos y claro, las nuevas y las viejas generaciones. Sí. Han cambiado. Los chicos tienen derechos, que existe cierta reciprocidad. Obviamente ha cambiado la sociedad. No existe, cuando yo fui al bachillerato, no existíamos los adolescentes. Yo me perdí la adolescencia. Menos mal que no me perdí la juventud, porque la juventud irrumpe en la historia, como decía el título viejo profesor mío. Es justamente en la década del 60, aparece como un actor colectivo, con su voz, sus representaciones, como fruto justamente de la expansión de la educación universitaria, mayo del 68. Pero la adolescencia me la perdí, la adolescencia es más reciente. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a volver al bachillerato? Porque me acuerdo de Sanguinetti, que creo que no vive más, se murió, ¿no? ¿O no? Porque él decía, hay que volver al bachillerato de colegios nacionales, como hizo Mitre en cada provincia, el verdadero bachillerato. Es imposible sociológicamente, no se puede volver al maestro sarmientino, no se vuelve al maestro apóstol. Porque por eso digo, el tema es cuál es el problema de esta. No es un peligro político, pero que nos distrae. Creemos que tenemos la pólvora, que tenemos la explicación, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es la particularidad de los problemas que enfrenta hoy, que son problemas de hoy. Porque los chicos de hoy, la cultura de hoy, la economía de hoy, la sociedad argentina de hoy es distinta a la de hace 50 años. Tenemos que poner un poquito, ejercer la imaginación. No es rescatar, volver una política restauradora, para no llamarla reaccionaria. Esa para mí no va más. Yo creo que más bien la que tiene más empuje, creo yo, que la perspectiva del neoliberalismo. Esa viene con todo un recetario súper armado, que tampoco me convence. No es el momento que se puede criticarla, pero yo no adhiero tampoco a esta perspectiva, ¿no? No, yo quería agregar a lo que decía Mariano con respecto a la escuela y al lugar del adulto, y es verdad que las relaciones entre las familias y los maestros están en crisis, se ha judicializado, se están judicializando muchos problemas o muchos conflictos que antes se resolvían de otra manera, pero también me parece que hay algo que está pasando que me parece que hay que mirarlo, que es post-pandemia. También las familias empezaron a mirar de manera distinta, que igual convive, ¿no?, con esta judicialización, no quiere decir que no, pero hay como cuestiones paralelas, ¿no? Por un lado, las familias tienden a interpelar los saberes de los docentes, pero post pandemia también las familias
tienden a, bueno, me pusieron a mí a enseñar y yo la verdad que no sabía, es decir, que este señor o esta señora que está enfrente algo sabe, a pesar de que después también le judicializo si no me gusta la nota que le puso a mi hijo. Digo, como que están, por ahí para mi gusto, eso complejiza más la situación, pero que están, por lo menos por lo que yo estoy viendo, trabajo con maestros, así que lo tengo claro eso, que están presentes estas dos situaciones, lo cual es mucho más conflictivo, más oscuro por momentos, más difícil de identificar y de construir una estrategia adulta desde la escuela, pero creo que esto está. Y para lo cual nosotros todavía lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que las escuelas ahora están literalmente estalladas por pandemia, pero que conviven todas estas cuestiones. Y por eso el tema de los valores, yo por supuesto que entiendo que no desde el punto de vista que vos lo estabas describiendo, creo que es que los valores en el sentido de las normas que estructuran el trabajo de los maestros y de las maestras y de los chicos está en crisis o se están reconstituyendo otros, y creo que también que es verdad, coincido con Mariano, de esto de posicionarse en un lugar adulto en las instituciones es un lugar complejo, tanto para los maestros como también para las familias, ¿no? No, yo creo que lo que dice Roxana es extremadamente importante. Veremos cómo sucede, porque está sucediendo. Sí. Que es que hay algo nuevo a partir de la pandemia entre la escuela y la familia. Algo nuevo hay, algo de nuevo está emergiendo. Estuve en estos días en el Encuentro Nacional de Familias por la Educación. La verdad que me pareció muy interesante, en el sentido de que veo gente interesada en eso. Lo ves cuando pasó con las tomas en la Ciudad de Buenos Aires, ves familias interesadas en eso. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero ahí hay algún tipo de involucramiento. Y esto se completa con algo, para mí, que es otra parte del vaso medio lleno, que es que yo creo que la postura melancólica que vos señalabas antes, de volver al pasado, regodearse con el pasado, y porque antes era todo bueno y ahora es todo malo, etcétera, etcétera, está dejando, para mí se está yendo. No digo que no esté en los medios, en algunos comunicadores, etcétera, pero en el mundo técnico de la educación y en el mundo político de la educación, nadie está pensando en resucitar el pasado. Nadie piensa en eso. Aunque ni de un lado ni del otro de la grieta. Nadie piensa en eso. Es una especie de sentido común que ha quedado por ahí en el campo periodístico, que te preguntan, a ver, profesor Narodowski o profesora Roxana, ¿usted cree que el secundario de hoy es igual, mejor o peor que el de antes? Hay cierto discurso. Es ese tipo de pregunta que no es pertinente. Es distinto tener que igual hay cierto discurso en algunos sectores melanco-conservadores para... conservadores reaccionarios. Bueno, pongámosle conservadores para ser buenitos, y con esta apelación, bueno, todo el tiempo pasado que vayas a ver, que tiene que ver, fue mejor, ¿no? Que, a ver, me parece como para pensarlo, por ejemplo, cuando algunos gobiernos, provincia de Buenos Aires, ciudad, Santa Fe, Río Negro, proponen cambios en el sistema de acreditación de los aprendizajes en la escuela media, más allá de discutir puntualmente la propuesta, la reacción en general es una reacción que apela a la pérdida del esfuerzo, al facilismo, ¿no? Etcétera. Un minuto. Y lo que digo es, y esa reacción está unida con, bueno, cuando yo iba a la escuela, lo estoy simplificando, pero cuando yo iba a la escuela varía el esfuerzo y estudiar, y si te iba mal en una materia tenías que repetir, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso está presente. De hecho, es muy difícil para todos estos gobiernos instalar un debate serio con respecto a esta diversidad de propuestas que hay en las provincias, que me parece que, bueno, algunas podemos estar más de acuerdo con otras, qué sé yo, no importa, pero bueno, están tratando, y bienvenidos sea, están tratando de decir, bueno, a ver,
habrá que mirar de otra manera cómo los chicos, cómo evaluar o cómo pensar el sistema en la escuela media, y es muy difícil. Bueno, vos también lo hay inercias conservadoras. Pero yo estaba pensando justamente en ese tema, en el tema de la repitencia, y es todo un drama. Y yo encuentro, o sea, tenés razón, ¿no? Tenés razón que hay ese tipo de reacción melanco-conservadora, está bueno el nombre. Porque el ser reaccionario es de Mestre de Bonald, ¿no? Es toda una posición. Restaurador, para que no sí, nostalgia restauradora, la llamaba Petiana Boyn, una especialista, una rusa especialista en nostalgia, se llama nostalgia restauradora versus nostalgia reconstitutiva, que es la nostalgia que te sirve para avanzar. Pero bueno, perdón, academicismo, viteta. No, pero para mí me parece interesante esto. Yo pensaba en eso, cuando dije lo de antes estaba pensando en ese ejemplo, y eso me ve el vaso medio lleno, porque mirá, en el Consejo Federal de Educación está todo el mundo de acuerdo con eso. Hay diferencias, pero buenas diferencias, las diferencias que vale la pena discutir. Yo estoy en el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, está todo el mundo de acuerdo con eso. Derecha, izquierda, empresarios, sindicatos, estamos todos de acuerdo. Las provincias en general, cuando lo implementan, están de acuerdo. En el ámbito técnico, yo no veo posturas en contra de eso. En el ámbito técnico, pues hay opinólogos, digamos, ¿no? Tenemos gente técnica que tenga una trayectoria universitaria, profesional, que se juegue su reputación cuando dice algo, no alguien que opina enojado o indignado. Y eso es un gran avance. Yo digo que esto tiene que convertirse en un tema central de la agenda política, más allá de lo que dicen muchos políticos, que te van a decir, para mí lo más importante es la educación. Ya sabemos. Ese verso, bueno, ¿viste? Y el año que porque viene, es rendidor. preparémonos. Escuchame, 1,5 millones de docentes, más sus familias, maridos, amantes, hijos, adultos, votantes, son un montón de votantes. Muchas veces caemos en esa trampa después. Pero bueno, pero ustedes, aparte, porque la educación también les preocupa a las familias y a las madres y a los padres, les preocupa la escuela donde van sus hijos, que ¿Pero aprendan. le preocupa el conocimiento? Es una pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Le preocupa la escolarización? Bueno, a mí me lo está como medio difícil hablar. ¿Cuánto hace que sabemos que la mitad no aprende matemáticas? ¿Han visto usted alguna manifestación? Queremos aprender matemáticas, queremos que nuestros hijos aprendan a leer y escribir. Creo que las clases medias eso creemos que mandando a nuestros hijos a escuela privada, los chicos aprenden. Y los sectores populares, primero, tienen menos historia de escuela, entonces tienen menos capacidad para juzgar, y segundo, tienen otras prioridades mucho más importantes, como sobrevivir al día siguiente. El porcentaje. Entonces yo creo que la privatización de la educación en la Argentina, que tiene muchos años, se opera también como una forma de sacar una voz potente, como son las familias o ese tipo de actores. Y finalmente ese tipo de cuestiones no se debaten. Bueno, las clases altas resuelven sus necesidades a través del mercado. La seguridad privada, la escuela privada, la salud privada. Los sectores medios tienden a hacer lo mismo. El problema es que en el caso de la seguridad o en el caso de la salud es más fácil ver si eso funciona o no. En el caso de la educación no es tan fácil ver si eso funciona o no. Hay privadas, obviamente, no todo lo privado te garantiza. No, por supuesto. Pero estamos hablando de las clases altas, saben qué es lo que Argentinos por la Educación hizo una encuesta re interesante. El 50% decía que las escuelas argentinas eran un desastre. A familias, no a cualquiera. El 50% era un desastre. El 90% decía que la escuela de tu hijo estaba bien. 90%. Y a mí lo que yo les planteé a ellos es, a mí me parece obvio, porque nosotros, los papás, yo soy papá chico de primaria todavía, y los papás no vamos a admitirnos a nosotros mismos que la escuela de nuestros hijos es una porquería, porque es mi decisión, claro. Pero es tu autoimagen, ¿cómo vas a decir que mandás a tus hijos a una escuela mala? Exactamente, y si yo lo pensara tendría que hacer algo con eso. Por lo menos cambiarlo de escuela. Por lo menos cambiarlo de escuela. Sí, bueno, si tuviera no tenemos el poder de hacerlo, pero como intelectuales, ¿qué temas creen que deberían, dentro del gran problema, cuáles serían los temas que habría que incorporar en una agenda de discusión en este periodo preelectoral? Dentro de los grandes temas de la educación, tratemos de desagregar cuáles serían los temas estratégicos que tengan que estar presentes. Bueno, financiamiento puede ser uno, pero ese es más sencillo. Pero ¿qué otros temas te sugiero a usted que estén en la agenda de discusión? Igual no es nada sencillo el tema. Ojalá que estén, digo, porque hay otros que le interesan más. ¿Qué pasa con el dólar? Seguramente y bueno, interesa eso más también eso. Es importante. Sí, también es importante, ya sé, pero sí.
No, bueno, a mí me parece que la cuestión docente, yo no sé, pero bueno, podemos hacer un ejercicio de abstracción. No sé si este país da para pensar estos temas preelectoralmente, pero en algún momento habrá que sentarse. O el primer periodo, el primer mes después del gobierno, que yo también lo pienso. Esto será quizás para hacerlo antes o después, no sé. En algún momento habrá que sentarse los que, no todos los que piensan de la misma manera, que ese también es un desafío. Abrir la mesa de discusión, que ese también es un desafío, ¿no? ¿Quiénes van a discutir? ¿Qué sectores vamos a convocar? Vamos, digo yo. Bueno, se va a convocar. Convocaron nosotros. Vamos a convocar. ¿Quién convoca? Bueno, digo, me parece que hay que abrir los temas, que hay que abrir la mesa también con quienes se discute. Y yo creo que un tema que a mí me parece que habría que discutir, que hay atisbos, cada tanto de discusión, pero que es el tema de la cuestión docente, ¿no? Y ahí, cuando digo la cuestión docente, pongo el tema de la formación, pongo el tema de la formación inicial y el trabajo docente. Me parece que ese es un tema, no para pensarlo como la única manera de la mejora de la enseñanza. Y yo creo que, bueno, que hay que pensar un poquito más en el mediano plazo. Sí, el formato de la escuela, ¿no? Pensar otra escuela secundaria. Yo quisiera no hablar más de crisis de escuela secundaria, y pensemos escuelas secundarias distintas, y hablo en plural. Y habilitemos la diversidad de formatos. También tenemos nosotros, yo creo que el tema de financiamiento cruza todo esto, y también es verdad que nosotros sí podemos anticipar en el mediano plazo que, no sé, estas escuelas o futuras escuelas van a requerir por cómo está ahora la situación, van a requerir de más personas, más cuerpo a cuerpo. Hay situaciones que hay que acompañar de otra manera, que ya sabemos que no se pueden acompañar de la manera que no se están acompañando, y me parece que bueno, que yo haría foco en esos dos temas, si es posible. Cruzado con el tema de financiamiento, porque me parece que es muy difícil pensarlo. Mientras hablaba, me acordaba de una frase que tiene nuestro común amigo Alejandro Morduchowicz, que dice que la política, dice, no es momento de hacer esta reforma, nunca es momento. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo. Pero por otro lado, yo admiro la política educativa de Lula, que tomó la política de Fernando Henrique y la desplegó de una manera muy virtuosa, y a su ministro de Educación sí le garpó políticamente, como dice la política, sí le vino bien políticamente para su propia proyección. Claro. Por ahí ahora gana la gobernación de San Pablo, casi seguro. Entonces, ahí yo creo que hay una chance, pero bueno, de vuelta, ahí tenemos la responsabilidad del liderazgo y la masa crítica que hoy no tenemos. Ahora, respecto de tu pregunta concreta, yo veo dos cosas. Hay un nivel que hoy es inalcanzable para mí, que es el nivel de la coparticipación federal, del tema fiscal educativo, que incluye en parte al tema financiamiento, pero no solo, y la, para mí, imprescindible renacionalización de algunas funciones del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, esas dos cosas, hoy por hoy, tienen restricciones constitucionales, restricciones legales, bueno, es un lío fenomenal. Me parece que eso sí es una política de largo plazo. Ahora, hay otras cuestiones que son para mañana. O sea, tener una política, porque esta cosa que dicen, faltan 20 años, las políticas educativas tardan 20 años, mentira. Las políticas educativas se ven al día siguiente cuando son consistentes. Por ejemplo, tener una política explícita para que todo el mundo sepa qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende grado por grado, año por año, que lo sepan los chicos, que lo sepan los docentes, que hoy no lo saben. Que lo sepa la familia, con qué pasa y con qué no pasa, para que la gente lo entienda. Que lo sepan los maestros. Que lo sepan los docentes. Vos tenés un pibe que en quinto grado A repite, y el mismo pibe en quinto grado B, pared por medio, no repetiría. Entonces, primero explicitar eso, y después tener una política muy focalizada en las cosas que sí o sí hay que aprender. A mí, en una entrevista que le hice a Juan Grabois, me decía una cosa, pero súper, digamos, que me parecía irrefutable. Él me decía, ¿cómo puede ser que un chico de quinto grado, en un barrio popular,
no sepa leer de corrido. Él me dice, es cierto que no va todos los días, es cierto que los maestros faltan, es cierto que no tiene 108 días de clase. Todo diciendo, pero 5 años, algo hay que hacer con eso. Y eso es, por eso me interesa el concepto de fracaso escolar masivo, porque eso no es responsabilidad solo del nene que no aprende o solo del maestro que no le enseña, sino hay un fracaso de la política educativa para poder redoblar eso. Entonces ahí me parece que entre las grandes cuestiones yo creo que hay un punto que tiene que ver con micropolíticas que en general las despreciamos porque no son tan importantes, no son tan estructurales. Me parece, por ejemplo, bien una hora más de clase, de que esto que promueve el gobierno nacional. ¿Es la panacea? No, y además tiene problemas. Hacerlo bien ya es difícil, así que hacerlo como lo vamos a hacer los argentinos va a ser más problemático, pero está bueno, es una buena idea. Ese tipo de cosas que no son la gran reforma, me parece que son realmente positivas. Ahora, ahí hay un tema con el tema docente, que es que yo creo que sí hay que hacer una reforma profunda. Tenemos el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional, que está matándose la risa desde hace 16 años. Los únicos que lo aplicaron fueron un poco Córdoba en las escuelas PROA y un poco ahora en la ciudad de Buenos Aires con el tema de la carrera horizontal. Paradojalmente, nos puede gustar o no, pero están recurriendo a eso, a ese esquema. Lo que digo es, era una ley del kirchnerismo, emblema del gobierno kirchnerista, que tendría que haber sido aplicada de manera de 0 a 10 puntos, 5 puntos, ok. Porque la política tiene restricciones. No podemos seguir sin aplicarla como la ley manda, ¿no? Mira, cualquiera de los temas, los grandes temas que ustedes han... Traté de hacer un listado, pero bueno. La cuestión docente, el tema del formato, el rediseño de las instituciones, el sistema de promoción, evaluación, trabajo en equipo, concentración del docente en las instituciones, todas estas cosas que se han mencionado, no ahora aquí, pero que venimos repitiendo hace años. Definir qué es lo que hay que aprender, qué es lo que sí o sí un chico tiene que aprender, año por año. Y tratar de poner un poco, establecer el conjunto, alguna prioridad en esa selva de contenido que cada vez más prolífico, están todas, especialmente el secundario, ¿no? Esas 13 materias, 14 materias, la cantidad, aparte de la disciplina tenemos la educación como dice Perreno, para la salud, para el medio ambiente, para la ciudadanía. Si tenemos ciencias sociales, ¿para qué querés educación para la ciudadanía? Ahora, claro. Para la salud, si tenemos la disciplina, tenemos los pares. Bueno, entonces nos perdemos en el bosque del contenido, esto me parece que es importante. Quizás la pandemia obligó a definir estas prioridades. La pandemia obligó a los maestros a trabajar en equipo. La pandemia obligó a repensar esta rigidez de la nota de 1 a 9, los sistemas de promoción y evaluación. Pero la resistencia del sistema es terrible. Algunos creían que la pandemia, salimos de la pandemia con otra escuela, dijo Fernández Enguita, un sociólogo, colega español. Sí. Yo en aquel momento escribí y dije, ojo, no seamos tan optimistas. No confundamos nuestros deseos con la realidad, porque este sistema tiene unas inercias, unas rutinas, una fuerza tan poderosa que para romperla creo que requerimos energía política, recursos financieros, recursos humanos, inteligencia, porque hay que inventar las soluciones, no hay que las tenemos en el pasado. Sí, no sé si un gobierno, una fuerza política, la mayoría tiene la capacidad de juntar todos estos recursos. Esto es lo que a mí me hace ser, como que el argumento que yo tendría para decir, bueno, queremos cambiar esto, ojo, no es moco de pavo esto. Esto requiere algún tipo de arreglo, acuerdo, arreglo, consenso, que venimos repitiendo hace mucho tiempo. Arreglo no queda muy bien. Sí. No medio... Un arreglito. Igual arreglamos. Si no podemos hacer consenso, hagamos un arreglo. Claro. Si nos reunimos estas energías y solamente acuerdos, aunque sea parciales, para algunos de estos temas. Es donde, perdón, Roxana, porque iba en línea con lo que decías antes vos. Yo estoy de acuerdo con el tema del consenso, para mí tiene que haber un consenso transgrieta sobre temas educativos, porque estamos administrando el futuro, estamos administrando el presente. Ahora, ¿cuál es el ámbito de ese acuerdo? ¿El Parlamento, que no se puede reunir ni para cambiar la ley de alquileres? Si es durante el periodo electoral, si es post-electoral, entonces lo venía pensando yo. ¿Será mejor quizás en el post? Un gobierno de buenas intenciones tiene que ser al día siguiente, tiene que decir, muchachos, a convocar. No hacerlo ahora, por ahora está la diferenciación, la lógica de la diferenciación para ganar las elecciones, no la lógica de los acuerdos. Pero en fin, este es un gran tema, no lo vamos a resolver nosotros hoy acá, ¿no? Pero les agradezco. No, todo venía para eso. Déjame la receta. Yo he estudiado todo para ver cómo lo dejé la receta para hoy. Por favor. Bueno, tenemos que cerrar porque esto tiene sus límites y entonces no me queda más que agradecerle la disponibilidad, la buena onda. Yo se la daba por descontado, pero bueno.
mis sospechas se confirmaron. Así que les agradezco mucho. Difícil tratar estos grandes temas de una manera civilizada, argumentada. No es lo común en este país y ojalá pueda reproducirse esto en otros ámbitos. Sí. Así que muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han seguido hasta aquí. Y bueno, los invito al próximo programa, al número 8.